En el interior de las tres religiones monoteístas, existen quienes abogan por una concepción más mística, imaginativa o incluso intuitiva. En el judaísmo, este movimiento se conoce como Cábala. Su texto de referencia es el Sefer HaZohar, o Libro del Esplendor, publicado por primera vez en España en la década de 1280, aunque sus devotos afirman que el libro representa una tradición erótica oculta que se remonta por lo menos al siglo I antes de Cristo. La Cábala ha infundido aliento a la oración y a la vida espiritual de muchos judíos y les ha ayudado a descubrir el significado de su fe más allá de las reglas, los ritos y los rituales. Sin embargo, otros judíos consideran que las manifestaciones modernas de la Cábala son un tanto supersticiosas, puesto que prestan mucha atención a las visiones de los malos espíritus. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de esto, la Cábala y todo ese significado oculto que pudiera tener. Yo soy Irving Sun y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El Zohar lo escribió o recopiló en el año 1280 un rabino español, Moisés de León. Este rabino afirmaba basarse en los textos de un rabino muy anterior, Simeón bar Yochai, un célebre maestro que vivió en torno al año 70 después de Cristo, en la época en la que se destruyó el segundo templo de Jerusalén. Pero nunca se esclareció cómo se había topado Moisés de León con estos textos. Según él, el antiguo documento, una recopilación de los comentarios orales sobre la Torá de Simeón bar Yochai, no se habían incluido en el Talmud y en consecuencia se habían perdido o habían permanecido en la oscuridad. Los debates en torno a este relato de León sobre el Zohar han sido bastante numerosos. Los textos contienen referencias a acontecimientos que ocurrieron mucho después del año 70 después de Cristo. Los creyentes sostienen que tal cosa prueba que Simeón bar Yochai era un profeta. Algunos incluso afirman que predijo que sus escritos permanecerían ocultos durante 1200 años antes de ser milagrosamente descubiertos para guiar a los judíos. Sin embargo, se sabe que tras la muerte de León, su viuda, que atravesaba serias dificultades económicas, recibió una oferta de compra del texto original a partir del que había trabajado su marido, y que ella contestó explicando que nunca había existido tal documento. Su marido se había limitado a inventarlo. Los devotos de Zohar sostienen, no obstante, que las palabras del libro fueron escritas bajo inspiración divina. ¿Será cierto? Vamos a hacer esta pausa aquí a continuación para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar. Recuerden que en la mayoría de las plataformas de podcast, de audio, donde ustedes acostumbran a escuchar sus podcasts, nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun y también en nuestras redes sociales del mismo nombre, Crónica Lunares Dizun. Y pues nada, vamos a hacer la pausa. Les agradezco mucho el tiempo que se toman aquí para estar con nosotros. Y pues nada, ahora sí, vamos por la pausa y regresamos con esta información que realmente para quienes estudian estas cosas místicas, pues les llama mucho la atención. Vamos y regresamos. En su análisis de la Torá,
El Zohar describe 4 niveles posibles de interpretación: literal, alegórico, orientado por las enseñanzas rabínicas y por último, una respuesta interior del Sod. Las iniciales en arameo, la antigua lengua que usaba Moisés de León, de estos 4 niveles dan una palabra que significa vergel o paraíso. El Zohar predica que en la búsqueda del sentido interior los judíos deben comprometerse con el amor de Dios mediante la obediencia y también mediante la oración. Iniciarán entonces un viaje espiritual que se caracteriza por visiones sagradas y por 7 estadios de éxtasis, acompañados de sus respectivos colores determinados. El estadio final no iba acompañado de ningún color, pues lo que contemplaba el creyente era el deslumbrante misterio de Dios. En general, la descripción del Zohar sobre la relación de los humanos tanto con Dios como con la Torah están teñidas de un cierto erotismo. Ello explica que en el siglo XII surgiera un movimiento que pretendía restringir la lectura del Zohar a los hombres de más de 40 años. Los principios fundamentales de la religión que se plantea en el Zohar otorgan muchos poderes a los hombres. El hombre y la mujer buenos pueden mejorar el universo a través de sus obras y propiciar la propagación de la gracia divina. Esta es una de las principales propuestas del amplio movimiento de la Cábala, cuyo propósito consiste en lograr una conexión entre el infinito y el eterno creador, en este caso Dios, y los individuos que pueblan su creación infinita. La Cábala consiste en las maneras para alcanzar la realización espiritual. La oración, la reflexión y el compromiso con el viaje místico que reconciliará la práctica extrema de la religión, los ritos y los rituales judíos, con un sentido que es más íntimo. Pero además, la Cábala es un sistema teológico y espiritual que trasciende el Zohar. Quienes se adhieren a la Cábala sostienen que se remonta al siglo X a.C., una época en la que constituía la pauta de vida para los judíos que habitaban en el antiguo Israel. Afirma que fueron los distintos avatares, batallas, exilios y sufrimientos los que la sepultaron o la ocultaron. En el Talmud, la palabra Cábala significa simplemente conocimiento recibido, pero a lo largo de los siglos siguientes, la amplia difusión del Zohar entre la judería del medievo hizo que los principios místicos que proponían se incorporaran a las principales corrientes del pensamiento teológico judío. Este proceso se aceleró con la destrucción y la dispersión de la comunidad judía de España a partir del año 1490. En este proceso, la Cábala pasó de ser un objeto de estudio erudito, limitado a las clases altas judías, a convertirse en un movimiento popular que dio lugar a antologías cabalísticas que llegaban a todos los rincones de la diáspora judía y percibían una vía esotérica para alcanzar la comunión directa con Dios. La Cábala se convirtió en el objeto de muchas discusiones y revisiones, las más notables de las cuales fueron las de Isaac Luria, que realizó una en su escuela de estudios cabalísticos en la ciudad de Safed, al norte de Galilea. La Cábala de Luria se centra en el cosmos, la meditación y también en la llegada de un Mesías judío. Distingue claramente que el Ein Sof, el aspecto de Dios que permanecerá incognoscible dada su infinitud e impersonalidad, y el Sefirot, los 10 aspectos revelados que configuran la vida de los judíos, el destino de Israel y la historia de la humanidad. En la Cábala, las Sefirot son las 10 emanaciones de Dios con las que creó el universo, así
corresponden a los distintos niveles de la creación o a las distintas ramas del árbol de la vida, y son los significados mediante los que Dios revela progresivamente sus principios éticos y su propia existencia ante su pueblo. Las 10 emanaciones son Keter, que significa la corona, Chochman, que es la sabiduría, Binah, que es la inteligencia, Chesed, que es el amor, Geburah, que es el poder, Tiferet, la belleza, Neshat, la resistencia, Hod es la majestad, Yesod el fundamento y Malkut, que es el reinado. La cábala asusta a la gente, por eso pretenden despreciarla o trivializarla, lo cual la hace más verosímil. Madonna, dicho en el año 2005. Aunque de origen católico, la cantante Madonna se convirtió en una destacada devota de la cábala. En el año de 1997, su amiga Sandra Bernhardt la inició en sus secretos. Según Madonna, la cábala le ha permitido desarrollar un mayor sentido de la autoestima y le ha ofrecido una cierta guía espiritual. En atención a su vínculo con esta tradición, adoptó un nombre judío, Esther, y exhibió en público una pulsera roja con 7 nudos, que supuestamente la protegía de los espíritus malignos. Sigue una singular variedad de la cábala, la del rabino Philip Berg, que ha abierto 50 escuelas cabalísticas en todo el mundo desde que fundó la primera en Jerusalén en el año de 1969. En su disco del año de 1998, titulado Rate of Light, Madonna agradece a la escuela de cábala la inspiración artística, y en el libro infantil que publicó en el año 2003 se advierte la característica moral condenatoria de la envidia y la codicia. ¿Alguien ya ha escuchado este disco? ¿Alguien conoce su libro? Lo más valioso que las ropas es el cuerpo que las lleva. Y más valioso incluso que eso es el alma que anima el cuerpo. Los tontos solo ven las ropas de la Torah. Los más inteligentes ven el cuerpo. Los sabios ven el alma, su ser propio. En la era mesiánica, el alma elevada de la Torah se revelará. Zohar. En el año 70 después de Cristo, Simeón Bar Yochai registra esta doctrina, su doctrina. En el año 1280, Moisés de León escribe el Zohar. En la década de 1480 fue la expulsión de los judíos en España. En el año 1500, Isaac Luria pule la Cábala y es la que nos muestra o la que conocemos hasta el día de hoy. Vamos a terminar con este programa para recordarles que la Cábala es el misterio de Dios que solo puede desentrañarse parcialmente, si lo dijéramos de algún modo.
Y pues les agradezco mucho el tiempo que se toman ustedes para estar con nosotros y recuerden que